Todos ustedes bienvenidos una vez más a Entiendo y Trasciendo. El día de hoy tenemos como invitado especial al libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Hola Ile, ¿cómo estás? Hola, hola. Mira, cuando hablamos de resiliencia, pues básicamente se nos viene este libro a la mente. Y fíjate que está muy interesante, muy crudo. Te puedo decir que escuchándolo, sí llegué a conectar con esto, como imaginarme todo lo que vivían y sí sentir como que, uy, o sea, la capacidad humana para aguantar tanta crueldad, tanta miseria, ¿no? Y fíjate que esta persona, Viktor Frank es un psiquiatra que es el padre de la logoterapia. Y la logoterapia es un tipo de psicoterapia que está enfocado en aquellos momentos de nuestra existencia donde hemos perdido el sentido, donde estamos en crisis personales, donde sentimos vacío. Y logoterapia proviene de la palabra sentido, significado y propósito. Y a pesar de las cosas que vivió, porque este psiquiatra estuvo en un campo de concentración y vivió muchísimas cosas, realmente, y aquí la coherencia, ¿no? De que todo lo que vivió, aunque fue sumamente difícil, lo convirtió en este tipo de procedimiento, proceso terapéutico para ayudar a otras personas a buscar ese sentido y esta voluntad de seguir viviendo. Sí, mira, este libro obviamente yo creo que es un básico. En algún momento me lo dejaron leer en la secundaria, pero hashtag floja, nunca lo leí. Robé el resumen, tengo que aceptarlo. Y cuando empezó la cuarentena, yo lo empecé a leer y me hizo darme cuenta de tantas cosas en la vida y me sentí tan motivada y creo que sí fue el libro motivo por el cual la cuarentena a mí no me afectó a un nivel emocional tan profundo como a la mayoría de las personas. Traté de verlo más como él habla de que una de las libertades humanas más importantes es la capacidad de elegir la actitud personal basada en una frase de Nietzsche, pero realmente durante el libro y cuando va platicando la historia se basa mucho en la resiliencia y en que a pesar de que estés prisionero porque él estaba en un campo de concentración, lo único que no te pueden quitar es la actitud con la que ves la vida, ¿no? Entonces tú puedes Sí. elegir si ves mañana como el último día porque me van a matar y estar pensando en eso, o mañana como el día en el que la guerra va a acabar y voy a poder huir, ¿no? Eh, y creo que el libro, para empezar a estructurar esto, habla sobre, como tú bien mencionas, resiliencia. Otra, la habilidad de la mente de mantenerse presente y usar recursos a tu alrededor para mantenerte bien gestionadas tus emociones. Y obvio, no indagan tanto en la técnica de la logoterapia, o sea, lo mencionan, pero nunca me metí a investigar sobre qué hace esa técnica. Si tú te metiste a investigar, nos puedes platicar un poquito de, ¿son con signos, es un tipo programación neurolingüística o no lo investigaste? Pues es como cuando hay una persona que tiene una enfermedad crónica, tal vez fatal, o simplemente está en una depresión, es como que buscarle, fíjate, la psicoterapia, este tipo de psicoterapia propone que la voluntad del sentido es la motivación que le permite al ser humano seguir viviendo. Fíjate que no es el deseo de sentido o la búsqueda de sentido, sino es la voluntad, es conectar con eh, las cosas positivas que hay ahora en tu presente que te permitan buscar un propósito, un sentido como de, ¿por qué estoy sufriendo? Por ejemplo, ¿qué puedo sacar de este sufrimiento? Es como transformar el buscar la razón, el para qué de lo que se está viviendo. Eso es un poquito lo que entendí, ¿no? No indagué mucho, pero esto es lo que entendí, buscar el para qué, darle una razón de ser a lo que estás viviendo, inclusive si es algo muy, muy difícil. Just, Y
A ver, dime. Perdón, quería hablar un poco de lo que dices de buscar el sentido. eh, y creo que él, bueno, me parece un hombre fenomenal, ¿no? O sea, una capacidad de resiliencia impresionante, pero él dice en una parte del libro que él recordaba para mantenerse tranquilo la sonrisa de su mujer, el estar con ella, los ojos de su mujer, y eso lo mantenía motivado, como decir, en algún momento voy a salir de aquí. Y al final del día, el libro habla de que, bueno, él estaba obviamente en la guerra y uno de, pues el destino aparente sería morir, ¿no? Y él dice de la importancia de como ser humano elevar tu destino aparente, ¿no? Y esto lo llevo a una vida real, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? O sea, él, obviamente, pues todo el mundo pensaría, tú piensas en la guerra, en el campo de concentración y bueno, pues que me maten, ¿no? Y lo llevo yo a la vida real, una mamá de 15 años cree que la vida ya se le acabó, ¿no? Y elevar tu destino sobre el destino aparente es buscar tiempos para poder seguir estudiando, o buscar un trabajo o poder emprender un negocio. A eso se refiere, usar la capacidad de la mente para ver mucho más allá del destino fatalista, ¿no? Entonces a veces decimos, no, pues yo ya la tengo bien difícil, ¿no? Ya nací en una casa pobre y voy a ser pobre toda mi vida. La mente tiene la habilidad de elevarse por encima del destino aparente. Y él, una de las cosas que por las que recomiendo el libro es porque a mí me hizo sentir que si alguien viviendo ese tipo de atrocidades pudo salir airoso de eso y transmitir un mensaje con el mundo, nosotros que no tenemos que luchar por nuestra vida ni pelear por nuestra comida, eh, podemos hacer mucho con la realidad que tenemos. Sí, y hay una frase que me gustó y que parafraseo que dice, el hombre que no ha pasado por circunstancias adversas realmente no se conoce bien. Y como tú mencionas, a pesar de vivir miseria, atrocidades, o sea, la libertad humana era que él podía decidir con qué actitud iba a afrontar cada día. Y lo que me llamó la atención fue la descripción que obviamente él relata, ¿no? Vivencias propias y también lo que observaba de sus compañeros, de cómo el cerebro tiene la capacidad de crear mecanismos de supervivencia. Y uno de ellos que me llamó bastante la atención es el humor, que tú podrías decir cómo, o sea, no hay nada por lo cual alegrarse, ¿no? No saber dónde están sus familiares, si siguen vivos, cuándo van a salir, porque esto de la incertidumbre es lo que él describe que es lo más difícil, el no saber cuándo acaba algo, ¿no? Y él decía que el humor es como un recurso que todavía tiene el alma, que te permite, aunque sea por unos segundos, conectar con el momento presente de tu emoción, de esta alegría y distanciarte, aunque sea por un corto plazo de tiempo, pero de todo lo horrible que está pasando alrededor, ¿no? Y también la apatía. La apatía es un mecanismo de defensa que él describe que obviamente se iba desarrollando por la falta de sueño, porque se morían de frío, porque los zapatos no les quedaban y quedaban hasta con sangre, porque no comían bien, porque no tenían espacio ni tiempo de estar solos, o sea, siempre era como una comunidad impuesta. Entonces todo esto hacía que y también el complejo de inferioridad, tú sabes, después de haber sido banqueros, doctores, psiquiatras, o sea, reducir a un número. Esto de no darle ni siquiera el nombre, o sea, para los del campo de concentración simplemente eran don nadie. Entonces todo esto creaba que ellos tuvieran apatía, que no quisieran hacer nada, que no se engancharan con lo que pasaba a su alrededor. Y esto al final él comenta que, aunque suene feo, simplemente era un mecanismo en el que de supervivencia para que no te afecte tanto o más lo que está pasando a tu alrededor de lo que ya se está sintiendo. Sí, al final él platica como de, a veces no sabía si iba a ser el día en el que te tocara morir, porque aparte ni siquiera te lo decían de esa manera, no era, ay, te van a dejar que te bañes, ¿no? Y al final, este,
pues te bañas, ajá, pero con este dióxido de carbono. Entonces que como que todas estas emociones subían y bajaban y que lo que a él lo hacía mantenerse era pensar en el futuro, como dice que él a veces mientras trabajaba se imaginaba cómo era salir de esa barda y correr y entonces lo tenía todo bien planificado, entonces él lo que hacía era como reproducir películas en su mente para estar motivado, que es lo único que no le podían quitar, ¿no? La imaginación. Y que él siente que cuando una cosa importante es que elegían en esos tiempos de guerra, elegían quién se moría y quién no por la cantidad de trabajo que podía hacer. Quien no podía hacer trabajo, quien se iba desnutriendo, pues obviamente era más fácil que lo seleccionaran para matarlo. Y él habla de ciertas técnicas que usaba para mantenerse con músculo y al final del día seguir activo. Habla un poco, no me acuerdo bien en qué parte del libro, como de que hacía un poco más del trabajo que le dejaban, pero por él mantenerse en buena salud física, entre comillas, porque para lo que comían, ¿no? Y a pesar de que mucha gente dice que durante la historia platica que mucha gente dejaba de comer porque ya estaba harto y se dejaban morir, ¿no? Entonces, sí, que es bien importante mantenerte con una meta en el futuro para continuar con un propósito, ¿no? Sí, como él menciona, como lleva cada uno su cruz, es lo que añade un sentido más profundo. O sea, si eso le tocó y eso es lo que admiro, es que él hacía lo mejor que podía como para no desfallecer, no dejarse ya como que morir. Y esto que comentas es súper importante, que en algún momento hemos escuchado, ¿no? Las frases que dice, para tener una vida positiva tienes siempre que esperar algo, siempre buscar algo en el futuro. Y la verdad es que sí, o sea, de alguna forma es como un deseo de seguir adelante. Tener algo futuro que pensar o esperar, pues muchas veces ayuda, ¿no? Y ejemplo de esto es como que pues él no podía, como habíamos hablado, no tenía una fecha de cuándo iba a salir del campo de concentración, no tenía nada seguro, no había certeza de absolutamente nada. Pero hasta, por ejemplo, enfocar su mente en qué haré cuando regrese de trabajar, me comeré el pan o lo guardaré para mañana. O sea, el simple hecho de enfocarse en ¿Qué decisión voy a tomar con respecto al día de mañana le ayuda a sobrevivir? Sí, es admirable, es un libro que me llena el alma y tengo que confesar que no lo releí para el capítulo, o sea, lo he leído una vez y leyendo las anotaciones he conectado con que confirmo que cada libro, a pesar de que claro que es para compartir con el público, está relacionado completamente con nuestro crecimiento personal, de tuyo y el mío, ¿no? Y algo que menciona él que le servía recordar la mirada de su esposa, la voz, la tal. Quiero decirte que estas últimas semanas, a veces cuando he tenido situaciones de crisis, lo que me ha calmado es imaginar a una persona súper importante en mi vida que me da un abrazo. Y con eso me parece un remedio mágico, ¿no? Entonces, usar o aprovechar las emociones o los patrones que ya hemos generado positivos nos puede ayudar, ¿no? Al final, a mí, esto con esta persona, pero a veces cuando he tenido momentos de crisis, imaginarme meditando frente a mi lugar favorito me calma totalmente. Entonces, usar la mente como un vehículo de salvación te puede salvar la vida, ¿no? Al final del día esto lo ponemos con Joe Dispenza, ¿no? Imaginar cada vértebra de tu cuerpo alineada y reestructurándose te puede salvar y la columna vertebral y volver a caminar, ¿no? Imaginar que estás frente al mar meditando con tus personas favoritas te puede sacar de un momento de depresión, ¿no? Entonces siento que el libro, a pesar de que te motiva hacia la resiliencia y te hace decir, a ver, si él pudo con todo esto, yo puedo con esta peleita de pareja. Y también te invita a navegar con tu mente, saber que es tu mejor aliado, o sea, que la mente es lo único que nadie puede gobernarte, más que tú mismo. Y lo que entendí y me permite trascender un poco más es esta frase que dice que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor, ¿no?
y que a través de las circunstancias que vivió, que por fin entendió a profundidad lo que tantos poetas, escritores decían, ¿no? Que el amor es lo único que puede salvarnos. Y este libro me ayudó a entender que aunque no tengamos problemas ni circunstancias como las que él vivió y mucha gente junto con él, es no dar por sentado la vida, no olvidarnos de disfrutar de los pequeños placeres, ya sea un café calientito, bañarte en el mar, estar debajo del agua, tomar una ducha calientita, o sea, todas estas cosas que decimos, o sea, automáticamente siempre están, o sea, no dar por sentado y disfrutarlo absolutamente todo. Y también, como tú dices, para que quede grabado esta sensación, esta alegría, este confort que te da en el cerebro y que cada vez que, como tú mencionas, estamos ante algún problema, alguna crisis, algún conflicto, simplemente podamos tranquilizar nuestra mente a través de estos momentos. Sí, y me parece súper curioso que acabas de recordarme algo súper importante. No olvidarse de los pequeños placeres de la vida. Siempre estamos buscando más, queremos más, el presente no es suficiente. O le exigimos a la gente mucho más, ¿no? Y yo algo que entendí que me hizo trascender es que todos tenemos la opción de cómo elegimos enfrentarnos a las situaciones. Uno decide si quiere pelearse o quiere unir, ¿no? Al final del día, entre ellos y sus compañeros de celda siempre se peleaban y él mantenía unido, ¿no? Entonces, tú puedes ser el pegamento o puedes ser el thinner, ¿no? Que deshace y separa. Y yo creo que con eso me quedo, que me ha hecho trascender. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Los invitamos a leer este libro que es un básico, aparte de historia. También tiene mucho de crecimiento personal. Si quieren que comentemos un libro en específico, invitemos a alguien, nos pueden escribir a entiendoytrasciendo@gmail.com y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en @entiendoytrasciendo, y también los invitamos a formar parte de nuestro grupo de Facebook, que igual está el link aquí abajo en la descripción. Muchas gracias.